Dios los bendiga a todos mis hermanos de Río de Vida. Un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy enseñando, instruyendo, llevando la palabra del Señor a través de este medio que es la manera como el Señor nos ha guiado para mantenernos avivados, conectados con todos en la palabra del Señor. Hoy estamos nuevamente con un tema, este mes con un nuevo tema, y es acerca de la gracia del Señor. Nuestra pastora el domingo en la Santa Cena nos introdujo en lo que es la gracia, en el significado de la gracia, en los beneficios de la gracia. Y hoy entonces vamos a estar tocando algo de la gracia y espero que les sirva, que sea de mucha edificación para su vida. Vamos a empezar, no sin antes invitar al Espíritu Santo ahí donde usted está en una oración. Espíritu de Dios, damos gracias a ti porque siempre estás con nosotros. Oramos por tu palabra que va a ser ministrada en esta hora. Oro para que seas tú obrando en cada corazón, trayendo paz, consuelo y trayendo fe, Señor, en todos aquellos que la escuchan, para que puedan, Dios, vivirla y atesorarla para siempre, por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy les decía que vamos a estar hablando de el trono de la gracia, y lo encontramos en la carta a los Hebreos capítulo número 4, en el verso número 16. Dice así el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro texto base y vamos a estar mirando el trono de la gracia y sus beneficios. Dice la palabra que podemos confiadamente entrar delante de ese trono, que es trono de gracia. Y ese trono no es otro que el trono de nuestro Dios, donde nuestro amado Dios está, el trono de Dios. Y el trono de Dios es un lugar de acceso, dice la palabra aquí, que podemos entrar, acceder a ese trono. Vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Esther, donde ella, para poder entrar delante del rey, tenía que ser invitada. Y eso que ella era la reina Esther. Y ella tuvo un momento que entrar al trono, delante del trono de su rey, que era su esposo, y sin ser invitada, y ella estaba expuesta a que pudiera morir en esa entrada, en esa visita que hizo delante del trono del rey. Pero resulta que el rey le extendió su báculo sobre ella y ella alcanzó gracia y alcanzó misericordia. Y pudo ella obtener la petición que tenía delante del rey. Y bajo ese ejemplo es más o menos lo que la palabra nos está diciendo aquí. El trono de gracia es el trono de nuestro Dios. Y es el trono al cual nosotros tenemos acceso para hallar, dice la Biblia, misericordia y oportuno socorro. El trono de Dios es la presencia de Dios. Nosotros tenemos a través de la gracia acceso a la presencia de Dios, acceso a la gloria de Dios, acceso a Dios, algo que antes de Jesucristo era totalmente imposible. La palabra de Dios nos habla en el libro de Éxodo, en el capítulo número 19, que en una ocasión el Señor desciende sobre el monte Sinaí y se manifiesta sobre el monte Sinaí y habla a Moisés y lo llama allí y lo invita a su presencia y le dice: sube. Y Moisés sube a la presencia, pero le dice a Moisés: dile al pueblo que no traspasen los límites del monte, que no se acerque, para que yo no haga estragos en ellos. Solamente puedes venir tú y puedes traer a tu hermano Aarón. Y dice la Biblia que ese monte Sinaí, donde descendió la presencia del mismo Dios, era el monte, a los ojos del pueblo era temible, era terrible, era terror, era espanto para ellos, porque el monte humeaba y salían truenos y de ese monte salía la voz de Dios fuerte, y las personas que estaban alrededor del monte temían a la presencia de Dios y no se podían acercar. Y cualquiera persona que se acercara, sea persona o sea animal, moriría.
Es decir, la presencia de Dios, a la presencia de Dios solo tenían acceso aquellos a los cuales el Señor invitaba, aquellos pocos a los cuales el Señor escogía para manifestar su gloria y su presencia, como en el caso de Moisés o en el caso de Aarón, que era el sacerdote. En el antiguo pacto, muy pocas personas tenían acceso directo al trono de Dios, a la presencia de Dios. Las personas que tenían ese derecho legítimo, legal, dado por Dios, eran Aarón y sus sacerdotes o sus descendientes. Las personas que trabajaban en el ministerio, en el tabernáculo del Señor, eran aquellos que tenían acceso, que se podían acercar confiadamente a esa presencia gloriosa sin morir en ese acto. Pero luego ahora en el nuevo pacto aparece este verso en el capítulo 4, en el verso 16 de los Hebreos, donde nos invita a nosotros a acercarnos ahora confiadamente a ese trono de la gracia, a ese trono, al trono de Dios, a la presencia de Dios, y nos invita que podemos estar tranquilos, que podemos entrar confiados, creyendo que el Señor nos va a escuchar y vamos a hallar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, a la presencia de Dios podemos entrar confiadamente gracias a la gracia dada por Dios a través del pacto que hizo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que nosotros, siendo pecadores, ahora Cristo murió por nosotros. Es decir, el justo murió por los injustos. El pago del pecado, que es la muerte, ya fue pagado y la pagó nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias al sacrificio eterno del Cordero de Dios, podemos nosotros entrar confiadamente a la presencia de Dios Padre, a su trono de gracia. Es decir, que cualquier petición que cualquiera de nosotros tengamos, la podemos llevar al trono de Dios directamente, sin intermediarios, sin hombres que hagan de intermediarios como antes. Ahora es posible que tú y yo tengamos comunión directa a ese trono, podamos acercarnos directamente al trono. ¿Por qué? Por la gracia dada por el Señor, a través del pacto en Cristo Jesús. Dice la palabra entonces que en este trono podemos hallar misericordia y podemos hallar un socorro oportuno. Es decir, cuando nosotros estamos necesitando perdón de Dios, cuando sabemos que la hemos embarrado, cuando sabemos que hemos pecado, pero con todas nuestras fuerzas hemos desobedecido a Dios, podemos confiadamente, como estamos cochinos, revolcados, inmundos de pecado, podemos confiadamente acercarnos a ese pacto, así como estamos sucios, y podemos hallar misericordia, podemos hallar perdón. Pero no solamente perdón, dice la palabra, también podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, vivir en pecado nos hace estar en peligro de muerte eterna, nos hace estar en peligro de estar alejados por la eternidad de Dios. Y cuando dice que podemos hallar un oportuno socorro es porque nosotros estamos en peligro cuando estamos viviendo lejos de la gracia de Dios. Y cuando nos acercamos confiadamente a ese trono, el Señor Jesús nos rescata y hay un oportuno socorro. Ahí se cumple la palabra, hay un oportuno socorro. ¿Por qué? Porque nuestra vida lejos de Dios está en peligro constante. Así que yo te invito hoy, mi amado hermano, tú que has estado pensando que estar lejos de Dios es de pronto una opción para tu vida en este momento, que has pensado abandonar la palabra de Dios, has pensado abandonar el camino del Señor y alejarte. Te digo algo, es mejor que te acerques y halles oportuno socorro, porque cuando tú te alejas de Dios, te estás exponiendo al peligro, te estás exponiendo al peligro eterno. Entonces el Señor
tiene un trono que es trono de gracia para que tú, en vez de alejarte cuando pecas, te acerques a Él y halles misericordia, perdón y oportuno socorro. Aleluya. Es necesario acercarnos confiadamente. El Señor es bueno y te va a liberar y me va a liberar y me va a perdonar y te va a perdonar. Para eso es su trono, dice la palabra. Entonces debemos acercarnos y hay maneras de acercarnos. No podemos acercarnos de cualquier manera. Ya vimos que en Moisés, en la época de Moisés, las personas normales como tú o como yo no podían acercarse. Pero ahora las personas como tú o como yo podemos acercarnos confiadamente gracias al mérito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un sustituto para que podamos acercarnos a Él a pesar de nuestra indignidad. Esta es nuestra gloriosa esperanza. Nosotros no somos dignos, mas Jesucristo es digno. Y gracias a la dignidad de Cristo es que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nunca nosotros somos dignos, jamás tendríamos los méritos suficientes para poder acercarnos a Dios. Jamás cumpliríamos el requisito, el estándar de santidad que Dios demanda para podernos acercar. Jamás nosotros los podríamos alcanzar. Mas el Señor Jesucristo, por sus méritos, porque Él fue el único digno, es el único digno. Gracias a Él nosotros podemos acercarnos confiadamente. Me acerco por los méritos de Cristo y no por mis propios méritos. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 nos da una ilustración de cómo es la manera correcta de acercarnos al trono de la gracia. Y cómo es la manera incorrecta también nos la da el Señor Jesucristo en una parábola. Y la vamos a leer, dice así. Parábola del fariseo y publicano, capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos o menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. En esta parábola entonces encontramos las 2 maneras, una o 2 personas que se acercan a Dios. Y vemos que ellos 2 se acercaban al templo a orar, dice la parábola. El templo se acercaban a orar. Es decir, lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos al trono de la gracia, o la manera como debemos acercarnos, es en oración. Es la manera de acercarnos al trono de la gracia. Y de esta manera estaban estos 2 hombres, el publicano y el fariseo. Pero uno se acercó de la manera correcta y otro se acercó de la manera incorrecta. Vamos a ver primero la manera incorrecta. Cómo nosotros no debemos acercarnos a ese trono de la gracia, porque si nos acercamos de esta manera no vamos a encontrar misericordia ni oportuno socorro. Y entonces dice la palabra que el fariseo, dice la palabra, que era una persona que confiaba en sí misma como justo. Primer error, confiar en nosotros mismos como personas justas o como que siempre hacemos el bien, como que nosotros somos muy buenos y porque somos muy buenos, pensar que porque somos muy buenos Dios nos recibe en su trono y tenemos derecho de entrar ante su presencia. Y este defecto lo tenía el fariseo. Y entonces el Señor le dice, así, no hagan así como él. Dice en el verso número 9, dice que ellos el fariseo, aparte de confiar en su propia justicia,
También menospreciaba a los demás porque se creía que él era más bueno que las demás personas. Y por eso el Señor entra a decirnos que de esa forma de pensar y de actuar es un error. Nosotros no podemos acercarnos a Dios de esa manera, porque jamás nosotros podremos ser buenos ni podremos ser justos. La Biblia dice que no hay justo ni uno solo, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay justo. Todos nosotros pecamos, es decir, cuando nos acercamos a Dios no podemos acercarnos con nuestra justicia por delante, poniéndonos como si fuéramos buenos, porque de esa manera Dios no nos atiende. Su trono se cierra para toda aquella persona que se cree muy buena delante de su presencia. Entonces, menospreciar a otros también como lo hacía este, no debemos hacerlo. Compararse con los demás, compararse con las personas que pecan de manera diferente, porque todos ya vimos que todos somos pecadores. Pero el publicano creía que él era más santo porque no pecaba o su pecado no era expuesto públicamente como el de los demás, y se comparó entonces con los ladrones, con los injustos, con los adúlteros y aún con el publicano. Entonces, compararnos, llegar ante la presencia de Dios en oración y decirle: Señor, como hizo este hombre, gracias porque yo no soy como los del mundo, que andan adulterando, que andan bailando, que andan tomando. Gracias porque yo ahorita soy guardado, estoy en santidad. Gracias. De esta manera estaba orando el publicano, pero esa oración no llegaba a la presencia de Dios. No debemos orar de esa manera, compararnos con otros, porque cada persona peca de manera distinta. De pronto nosotros ya no nos emborrachamos, ya no tomamos, ya no hacemos todas esas cosas, pero quizás tenemos otros pecados. Entonces no podemos llegar ante Dios comparándonos con otras personas y creyéndonos mejores que otros. No podemos caer en ese error, porque nuestra oración entonces no va a llegar delante del trono de la gracia. Entonces, él también oraba consigo mismo, otro error, orar consigo mismo. ¿Por qué la Biblia dice que el publicano oraba consigo mismo? Porque la oración de él, aunque iba dirigida a Dios, él decía: Dios, te doy gracias. Pero cuando decía Dios, te doy gracias, lo que él no sabía era que Dios no estaba escuchando su oración, sino que su oración era dirigida a sí mismo. Porque cuando la oración no va de la manera correcta, esa oración no es hacia Dios. Dios no la recibe, por eso era la oración consigo mismo. ¿Y por qué más Dios no recibió esa oración? Porque él se acercó confiando en sus propios méritos, confiando en que era muy bueno, mas no confiando en la bondad de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces, aparte de eso, él llega y dice: yo no soy, gracias porque yo no soy como esos mundanos, pecadores, todos son malos. Y yo, gracias Señor porque soy muy bueno, dice el verso 12. Y yo ayuno 2 veces por semana y yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Error. De esa manera, el trono de la gracia se cierra para nosotros. Si oramos de esa manera, Dios no escucha nuestra oración. No podemos sacar con orgullo o declarar con orgullo nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras jamás van a ser mérito para que Dios nos perdone, para que Dios nos salve o para alcanzar gracia o para alcanzar oportuno socorro. Nuestras obras no cuentan para eso, nuestras obras cuentan para los galardones y para las premiaciones que el Señor nos va a dar, porque sí, el Señor nos va a recompensar por nuestras buenas obras, pero nuestras obras deben ir acompañadas de fe. Es decir, toda persona que se convierte a Cristo por la fe, de ahí en adelante tiene buenas obras, es el fruto de su fe. Pero las obras que se hacen, como las que hacía este publicano, con orgullo religioso, para demostrar que es más bueno que otro, esas obras no cuentan delante de Dios como justicia. Esas obras
no cuentan para nosotros salir a sacar pecho delante de Dios y decir que somos muy buenos. Por eso la Biblia dice que la salvación es por fe, para que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no podemos pretender jactarnos con nuestras buenas obras delante de Dios. Él es Dios. Y si nos permite hacer algo bueno, ayunar, orar, si nos permite ser unos buenos lectores de su palabra, unos buenos escudriñadores, si nos permite ser buen generoso para su obra, diezmar, ofrendar, si nos permite hacerlo es por su gracia, es por su favor, es porque a Él le plació darnos a nosotros ese privilegio de hacerlo. Entonces, esa es la manera incorrecta de acercarnos a ese trono de la gracia. Ya lo vimos, no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos menospreciar a otros, no podemos levantar la oración creyendo que es hacia Dios, pero estar orando con nosotros mismos. No podemos declarar orgullo en nuestras obras. Nuestra oración tiene que ser diferente si queremos que llegue al trono de la gracia. Entonces, la manera incorrecta ya la vimos. Ahora vamos a ver la manera correcta de acercarnos a ese trono de la gracia. Y la manera correcta es como lo hizo el publicano. El publicano dice el verso número 13 más, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, era una persona que se sentía indigna de estar delante de Dios, de estar cerca de Dios, se sentía indigna de Dios. Se sentía que no contaba con la aprobación o con el requisito de estar cerca de Dios por su pecado. Y él dice, mire la manera como él entra a la presencia de Dios. No podía ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, la manera correcta es hacerlo como Él. Primero, debemos reconocer que somos indignos, como Él lo hizo. Reconocer que no somos dignos, que somos indignos. Reconocer que nuestros méritos no alcanzan para acercarnos a la presencia de Dios. Segundo, Él dice, sé propicio a mí que soy pecador. Es decir, debo reconocer que soy una persona pecadora y debo confesar ese pecado. Si llegamos a la presencia de Dios creyéndonos muy buenos, no vamos a alcanzar gracia y misericordia. Pero si llegamos como este publicano, reconociendo que somos pecadores, entonces Dios nos va a escuchar y nos va a atender desde su trono de gracia. Y Él dice, yo soy pecador, sé propicio a mí que yo soy pecador. Dice la palabra en la primera carta de Juan capítulo 1, verso número 9, que si confesamos nuestros pecados, confesar es hablarlos, declararlos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es porque Él quiere perdonarnos. ¿Por qué? Porque ve en nuestro corazón una actitud de que nos duele el pecado y que queremos ser limpiados. Y entonces la gracia del Señor nos perdona. Ahí es donde dice que hallamos gracia, cuando el Señor Jesús nos limpia y nos perdona. Eso, así actúa la gracia, así actúa el perdón de Dios. Cuando nosotros podemos confesar sin ningún tipo de justificación nuestros pecados a Dios, sin llegar a la presencia de Dios y echarle la culpa a otro, sino llegar reconociendo que me equivoqué, que fallé, que mentí, que me comporté mal, que he sido desleal, que he sido grosero, que he contestado mal. Todas esas cosas es necesario confesarlas ante el Señor. Y número 3 también es la más importante. No es solamente arrepentirme, no es solamente pedir perdón, sino que también debo confiar completamente en la obra
del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque somos perdonados, no porque seamos muy buenos ni porque seamos muy malos. Y nos arrepentimos, entonces ya, no. Somos perdonados si confiamos en los méritos de Cristo, si confiamos completamente en que Cristo Jesús llevó en su cuerpo el látigo, el azote, el castigo por mi pecado. Esa es la manera correcta. Las otras religiones en el mundo enseñan que si tú te portas bien vas a ir al cielo, que si tú haces lo bueno vas a ir al cielo. Nosotros, los que creemos en el Dios de la Biblia, creemos que vamos a ir al cielo, no porque seamos buenos y vivamos una vida buena, sino que creemos que vamos a ir al cielo porque Cristo Jesús pagó el precio de mi salvación y gracias a lo que Él hizo, yo puedo tener acceso al reino de Dios. Gracias a que Dios ve a Jesús como el sacrificio perfecto por mi pecado, entonces gracias a ese mérito es que yo puedo entrar al reino de Dios y puedo hallar gracia y puedo hallar oportuno socorro. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer, a confiar completamente en los méritos de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Mire lo que dice Juan. Juan 14, verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús está diciendo, pidan en mi nombre y yo lo haré. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Es orar por los méritos de Cristo. Es entender que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, gracias a eso es que yo puedo entrar al Padre y tener gracia, oportuno socorro, favor, misericordia y todas las peticiones que van de acuerdo a la voluntad del Padre. Puedo tenerla porque Jesús dijo, si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. O sea, hay acceso al trono, hay acceso a la presencia, hay acceso a las bendiciones del Señor, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, creyendo y entendiendo lo que Él hizo, no por mi justicia, no por mis méritos, no por mis buenas obras, sino por las buenas obras de Él, por la justicia de Él, por la moral perfecta de Jesús, es que nosotros podemos entrar a ese trono de la gracia, al trono de la presencia de nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. Gracias, aleluya, por esa preciosa enseñanza que nos da tu palabra, Señor, de que podemos entrar confiadamente. Entonces, mis queridos hermanos, aquí están, esa es la manera correcta de acercarnos a Dios, como lo hizo el publicano, como nos dice Hebreos, capítulo 4, verso 16, confiadamente. Esa es la manera, no hay otra manera. Tú puedes orar y tú puedes pedir lo que el Señor permite que tú tengas, tú lo puedes pedir. Y el Señor te lo dará si lo haces de la manera correcta. Y es gracias a la gracia de Dios que está sobre nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, yo los invito para que sigan meditando en esta palabra, en lo que significa la gracia, en lo que es la gracia. Nada nosotros nos merecemos. Nosotros no nos merecemos nada de Dios. Pero Dios, por el favor y por la gracia de Jesús, nos lo da por puro amor, nada más. Nosotros no hacemos nada para ganar su aprobación ni su favor. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Así que vamos a orar y a darle gracias al Padre por enviar a su Hijo Jesús y gracias por permitirnos a través de Él acercarnos a su presencia. Cierra tus ojos ahí donde estás
Y dile, Padre, yo te adoro y te bendigo y te doy muchas gracias porque entiendo lo que hiciste por mí y entiendo que puedo orar, Señor, de la manera correcta y sé que puedo entrar a tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por darnos ese acceso libre, ilimitado a tu presencia. Señor, en cualquier hora, en cualquier momento, nosotros podemos, por los méritos de Cristo, acercarnos a tu reino, a tu presencia y hallar misericordia, hallar socorro oportuno, hallar el perdón, Señor, hallar las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre. Sé que a través de ese trono de gracia hoy podemos hallar sanidad para el cuerpo enfermo. Bendice y provee, Señor, de sanidad a aquel que está enfermo. Oramos, Señor, de acuerdo a tu palabra, confiadamente creemos que por la llaga de Cristo, mis hermanos que están en quebrantos de salud reciben sanidad ahora por el precioso Espíritu Santo que está en sus vidas y que obra ahí en sus casas. En el nombre de Jesús, oramos también creyendo que la provisión divina viene gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, porque Él siendo rico se hizo pobre para que a nosotros no nos faltase nada. Oh Señor, gracias te doy porque sé que así lo harás. Te pedimos que todos tus hijos reciban gracia y oportuno socorro en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haber estado esta media hora con nosotros aquí y por recibir esta preciosa palabra que espero le haya servido y le siga sirviendo para el resto de la vida. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Hasta pronto.